Muchísimo. Con gusto. Este, Así que entonces tengamos en mente estos anuncios. Hoy vamos a ver un tema eh, que se llama, es una pregunta, ¿ama Dios al pecador? Es una pregunta este, que parece fácil y sinceramente leyendo la Biblia y estudiando la Biblia es una pregunta fácil. Sin embargo, este tema es un tema muy importante hoy día porque hay personas que están enseñando que Dios no ama al pecador. Entonces, en vista de eso, vamos a ver qué dice la Biblia, porque en realidad lo que digamos, lo que diga yo o lo que diga otra persona, ya sea una persona sea conocida o no conocida, lo que vale es lo que la Biblia dice y no lo que nosotros decimos. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Obviamente aquí el versículo 17 nos aclara de qué mundo está hablando. Está hablando de las personas de este mundo, ¿verdad? Como dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No está hablando del el globo de la tierra, está hablando de la gente de este mundo. Porque aquí dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo este versículo sería suficiente para saber que Dios ama al pecador. Aún así hay personas que enseñan que no es así. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Veamos ahí Juan 3:16, ya lo acabamos de leer. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, algunos lo que dicen es que aquí dice que amó en tiempo pasado. Entonces que por eso ya Dios no ama al pecador. Ok, eso es totalmente nada que ver y ahorita vamos a ver. Amó al mundo y dice, recordemos que Dios no cambia. Si Dios amó al mundo entregando a su Hijo a morir por nuestros pecados, no quiere decir que en ese momento lo amó y ahora ya no. Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio, dice en el libro de Malaquías. Dios es el mismo, es uno de los atributos de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Entonces, si Dios amó al mundo es porque lo ama. Bien, veamos Romanos capítulo 5, versículo 8 y 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo nos amó Dios? ¿Cómo estábamos nosotros cuando Dios nos amó? Dice la Biblia, pecadores, siendo pecadores. Así que vemos que Dios nos amó aún siendo pecadores. Y dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que Dios nos amó cuando nosotros éramos pecadores, pero también por ello cuando aún éramos enemigos de Dios. Dios nos amó. Ahora, será, entonces, si la Biblia dice esto, quiere decir que Dios ama a todos los pecadores. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2 dice, no hay acepción de personas para con Dios. Así que entonces está muy claro, muy obvio, que Dios ama al pecador. ¿Seguimos?
Veamos lo que éramos antes, según Tito capítulo 3, versículo 3. Nos dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos nosotros y así es todo el mundo. Y no quiere decir que Dios nos amó solo a nosotros. No, Dios, como dice Juan 3:16, amó al mundo y el mundo es toda la gente de este mundo. Entonces, dice en el versículo 4 ahí, Tito capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ok, no hay un hombre que no sea pecador. Todos son pecadores. Y dice, y su amor para con los hombres. Entonces queda claro que Dios ama al pecador. Dice, y luego dice en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ya sea que usted esté aquí en Zoom o esté en Facebook o nos vaya a oír en el futuro, tal vez usted es una persona insensata, tal vez usted es una persona rebelde, tal vez extraviado, tal vez es esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Tal vez está viviendo en malicia y envidia, aborreciendo, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Ahora la pregunta es, ¿lo ama Dios a usted? Dios lo ama a usted. ¿Por qué? Porque dice que la bondad, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Dios le muestra que le ama a usted. Dios no está de acuerdo con su vida, con su conducta, con sus pecados, pero lo ama. Y por eso es que envió a Jesucristo. Y lo que hizo Jesucristo fue en la cruz cargar los pecados nuestros, los pecados de la humanidad. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no solo a unos cuantos. Dice que al mundo. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es un ruego de Dios a través de la Biblia, a través de los creyentes, a través de iglesias. Dios le ruega que usted se arrepienta, que usted crea que Cristo cargó sus pecados, porque sus pecados traen ira, la ira de Dios. Pero Dios lo ama tanto que hizo que Cristo, que no pecó, pudiera dar su vida y cargar a nuestros pecados y Él sufriera en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que entonces, recordemos, no hay acepción de personas para con Dios, dice Romanos capítulo 2, versículo 11. Vamos a buscarlo en esta ocasión. Romanos 2, 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es como dice Romanos capítulo 2, versículo 11. Dios manifestó su amor cuando éramos pecadores, cuando éramos rebeldes, cuando éramos enemigos. Nos amó y sigue amando al pecador. Tenemos que recordar en Marcos capítulo 10, versículo 20 al 22. Vamos a buscarlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 20 al 22. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí está hablando el joven rico con Jesús. Y le había preguntado, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le habló de los mandamientos que tienen que ver con los hombres.
no matarás, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estos son la mayoría de los mandamientos. Realmente, bueno, creo que están todos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Están los últimos 6 mandamientos y el de los 10 mandamientos. Entonces el joven rico le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces dice en el versículo 21, Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole, le amó. Jesús tuvo amor por este hombre. Jesús sabía la decisión que iba a tomar este hombre. Y dice que mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que entonces, vamos a recordar que Dios ama al pecador. Jesús amó a los pecadores a tal punto que no le importó que hablaran mal de él. Cuando Mateo, el evangelista, el que escribió el libro Mateo, se convirtió, él hizo una cena, invitó a Jesús a su casa. ¿Y cuáles amigos tenía Mateo? Si Mateo era un ladrón, era un publicano. Y los amigos que él tenía eran ladrones, eran llamados pecadores, y él los invitó a la casa para que entonces conocieran a Jesús. Y los religiosos empezaron a criticar a Jesús y le dijeron a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús, escuchando, les dijo, los sanos no tienen necesidad de enfermos, si, perdón, de médicos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no murió por los justos, porque no hay un justo, no hay justo ni a uno. Jesús murió por los pecadores y vino a buscar a los pecadores. ¿Por qué? Porque los ama. La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, que debemos de amar a Dios. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. En realidad, aquí en Mateo 22, en estos versículos que hemos leído y el que sigue, en los dos que siguen, que dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí lo que Jesús está haciendo es resumiendo todo el Antiguo Testamento en dos mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios. Dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen del Antiguo Testamento. Ese es el todo del hombre. La Biblia nos dice que debemos de amar a Dios, pero ¿cómo podemos amar a Dios si somos pecadores? De nosotros naturalmente no sale el amar a Dios, pero entonces ahí es donde entra la gracia, la misericordia, el amor de Dios, la bondad de Dios para con nosotros. Veamos 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, versículo 10. Está un poquito antes de Apocalipsis. Está después de segunda de Pedro. Y nos dice así. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es suficiente para entender que Dios ama a los pecadores, porque ese nosotros ahora son creyentes, pero fueron pecadores. Y Dios no va a amar a unos pecadores y a otros no. Dios no hace sección de personas. Dios de tal manera amó al mundo. No dice que a unos cuantos del mundo, sino al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.
y que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, aquí dice que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo murió en propiciación por nuestros pecados y según 1 Juan capítulo 2, en el versículo, ya les confirmo cuál versículo, 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, por los pecados de los creyentes. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que entonces, quiere decir que Dios no solo ama a los creyentes, ama a todo el mundo. Y Jesús murió por los creyentes, por la iglesia y por todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados, los pecados de los creyentes y por los de todo el mundo. Ese es el amor de Dios hacia los pecadores, no hacia unos cuantos pecadores, sino a todos los pecadores. Dice ahí mismo en 1 Juan 4:19, nos dice de la siguiente forma: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que para amar a Dios, tenemos primero que recibir el amor de Dios. ¿Y a quién le da Dios su amor? A los pecadores. Él ya lo mostró. Él los amó de tal manera que dio a su Hijo. Entonces, a los pecadores es a los que Dios quiere dar su amor. Entonces, nosotros como pecadores, en el momento que nos arrepentimos, en el momento en que creemos en Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, lo que está haciendo Dios es derramando su amor en nosotros. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí vemos entonces que el, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado? En Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Entonces, para amar a Dios, tenemos que entender que Él nos amó grandemente. Tenemos que entender que Dios mostró su amor en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Y en eso consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el amor de Dios es derramado en nuestra vida por el Espíritu Santo que nos es dado el día que nos arrepentimos y creemos. Si usted nos está escuchando aquí en Facebook o en Zoom, recuerde, Dios quiere derramar su amor en su vida. Arrepiéntase, crea que Cristo es el Salvador, el que murió en su lugar en la cruz, el que fue sepultado, el que resucitó al tercer día, el Señor de señores. Confiéselo con su boca que Jesús es el Señor. Crea en su corazón que Dios le levantó a los muertos y será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese día que usted se arrepienta o en este momento, si usted se arrepiente y cree, entonces Dios lo que va a hacer es que envía el Espíritu Santo a su vida y Dios derrama su amor en su vida. Entonces usted tiene la capacidad de amar a Dios. Así es la única forma en que podemos amar a Dios. También la Biblia nos dice que hay que amar a los hermanos. Juan capítulo 13, versículo 34. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Quiénes son los hermanos? Aquí no está hablando los hermanos en la carne.
Está hablando de los hermanos en la fe, a los cristianos. Y Cristo nos da un mandamiento nuevo y dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Para tener el poder de amar como Él nos amó, tenemos que tenerle a Él en nuestra vida. Y ese es un mandamiento, entonces tenemos que recordar que tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a los hermanos. ¿Cómo? Como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo vamos a amar de esa forma? Teniendo a Cristo en nuestra vida. ¿Y cómo nos amó Cristo a nosotros? Muriendo en nuestro lugar. Y entonces, ¿cómo podemos amar nosotros a los hermanos? Muriendo a nosotros mismos, a nuestras razones. Porque muchas veces nos enojamos con los hermanos porque tenemos razón. Pero si morimos a mi yo, a mi orgullo, entonces Cristo se manifiesta, es amar como Cristo nos amó a nosotros. Él murió, se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros tenemos que entregarnos a nosotros mismos para poder amar a los cristianos. Es un amor que viene de Jesús, no es un amor que viene de nosotros, sino que viene de Jesús, viene de nosotros por la misericordia de Cristo, por su gracia que está en nosotros. Él nos da el poder para amar de esta forma. La Biblia nos dice que no solo tenemos que amar a los hermanos, dice que amemos al prójimo, como dice Mateo 22:39. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí ya no está hablando de los creyentes, está hablando de todo el mundo. No está diciendo que amemos al prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Al menos en este pasaje no lo dice, sino que como a nosotros mismos. Así, lo que queremos que nos hagan, hagámosle a las personas, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro. Usted no quiere que un hombre engañe a su esposa, pues no lo haga usted. Usted no quiere que un hombre venga y le robe en la calle o le robe por internet, tampoco lo haga usted. Usted no quiere que digan chismes acerca de usted, usted tampoco lo haga. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Lo que yo quiero que me hagan, eso es lo que voy a hacer. Hay un pensamiento que siento que guarda como cierta venganza, porque es algo así. Dice que Dios te multiplica lo que me deseas, dice el pensamiento. Pero pienso que la persona no está pensando, valga la redundancia, tanto en que si esa persona le desea bien, entonces que Dios se lo multiplique. Seguro que sí, pero más que todo está pensando que si está pensando cosas malas, entonces que Dios le multiplique esas cosas malas a esa persona. Pero Jesús nos enseña lo contrario: amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿A quién más tenemos que amar? Ya hemos visto que tenemos que amar a Dios, hemos visto y cómo podemos amarle, que es por medio de la salvación, por medio de tener a Cristo en nuestra vida, que tenemos que amar a los hermanos, y ya hemos visto que lo podemos hacer porque Cristo nos amó y ese amor está en nosotros y nos da poder para amar a los hermanos en Cristo. Pero también hemos visto que hemos de amar al prójimo, ¿verdad? También la Biblia nos dice que hay que amar a la esposa, que la esposa debe amar, por lo menos una vez lo dice, la esposa debe amar al esposo. Entonces, vemos que el amor es lo más importante. Pero ¿a quién más tenemos que amar? La Biblia nos dice a los enemigos. No solo tenemos que amar a los cristianos, no solo tenemos que amar a nuestro prójimo, pero también tenemos que amar a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44. Y hermanos, para mí esto es lo que más me impactaba del cristianismo cuando yo no era cristiano. Y en Turquía había un hombre que cuando leyó esto que vamos a leer, él no supo cómo asimilar esto. Para él eso fue un choque. ¿Cómo es posible que yo ame a mi enemigo? Y eso lo condujo a que él llegara a conocer a Cristo. Y la última vez que yo escuché de ese hombre, ahora era un pastor que enseñaba la palabra de Dios. Ese es el corazón del cristianismo. Mateo capítulo 5, versículo 44, nos dice así:
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por, por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Más claro no puede estar. Que Dios ama al pecador, aquí nos lo enseña nuevamente. ¿Por qué? Porque si Dios nos manda, si Jesús nos mandaba en el Sermón del Monte que tenemos que amar a nuestros enemigos, es porque Dios los ama. Los enemigos son las personas que no conocen al Señor. Dios las ama. Dios no nos va a pedir que amemos a los enemigos y Él no los va a amar. Más bien, el versículo nos dice en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el Padre nos da el ejemplo. Él ama a los pecadores. ¿Dónde está el ejemplo? Mire, no llueve solo en las iglesias cristianas. No llueve solo en las casas de los cristianos. Llueve en las casas de los más pervertidos también. El sol sale sobre todo mundo, sobre los buenos y sobre los malos. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios envía el sol? ¿Por qué envía la lluvia? Porque los ama. Él les da estas cosas por amor. Así que entonces es muy claro que la Biblia nos diga que Dios ama al pecador. Debemos de ser como nuestro Padre, dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios nos da el ejemplo. Dios ama al pecador. A sus propios enemigos Él los ama, tanto que envió a Jesús a morir por sus enemigos. Jesús no murió por ningún amigo, aunque nosotros nos convertimos en amigos cuando creemos con Él, en Él, y somos amigos de Él, y no hay mejor amigo que este que uno ponga su vida por sus amigos. En ese sentido, sí, Jesús puso su vida por sus amigos, pero también murió por los enemigos, como dice Romanos capítulo 5, que aún siendo enemigos, Dios nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. No importa cuán famosa sea la persona, tenemos que recordar que la última palabra no la tengo yo, no la tiene usted, ni los predicadores, la última palabra la tiene en la Biblia. Y si hay personas que están enseñando que Dios no ama al pecador, en este aspecto están equivocados. La Biblia es muy clara y no es en un versículo, no es solo Juan 3:16, sino toda la Biblia está centrada en eso. Jesús resumió el Antiguo Testamento con amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y aquí en el Nuevo Testamento hay un énfasis grande sobre el amor. Esto es lo que a mí me llamaba la atención del cristianismo. Y cuando me convertí, yo me acuerdo que en una ocasión, un hermano mío me llamó y me dijo, me dijo que me dijeron que lo llamaran a usted, que usted me defendiera. Y yo fui y estaba todos los muchachos ahí del barrio y el muchacho ahí estaba y entonces yo llegué para pelear con él. O bueno, eso es lo que él esperaba. Entonces, yo le dije, en primer lugar, yo no le tengo miedo a usted, le dije yo. Y ahí estaban todos, Miche, así se decía en ese tiempo, Miche, Miche, todo un escándalo ahí, así se decía. Y entonces y yo le dije en ese momento, mire, yo no le tengo miedo a usted, pero no me puedo pelear con usted, porque ahora soy cristiano. Y entonces el muchacho se puso, es que me tiene miedo y que aquí, que allá, y nada más lo dejé así. ¿Por qué hice eso? Porque la Biblia me lo había enseñado, yo estaba recién convertido, yo lo había entendido del cristianismo, amar, amar al pecador. Gracias a Dios, unos días después me encontré con este muchacho en una parada de buses ahí mismo en Atillo, y el muchacho me llamó porque quería que yo le aconsejara. Entonces ahora me pregunto, si yo me hubiera peleado con él, ¿me habrá pedido consejo después? No, ¿verdad? No, no creo que me hubiera pedido consejo. Pero, así que tenemos que cuidar toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a seguir con este mensaje. Una cosa más. Entonces, en esto que vimos en Mateo, del Sermón del Monte, involucra que Dios ama
a los pecadores. Vamos a continuar. Recordemos que en 1 Juan 4:8 vamos a leerlo. Ahí un poquito antes de Apocalipsis. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ok, con solo eso, Dios es amor. Entonces eso nos dice y nos muestra claramente que Dios ama al pecador por lo que Él es. Ahora, tenemos que tener en mente que también Dios es fuego consumidor. Y ahí es donde está la confusión de algunos, que dicen, bueno, pero es que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, que Dios es ira. ¿Dónde está eso? Está en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Todo lo que hemos visto sobre el amor debe ser sin olvidar que Dios es fuego consumidor. Leamos ahí en Hebreos, un poquito antes de 1 Juan, capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso significa que Él es ira. De hecho, en los salmos se le llama el Dios de las venganzas, en un salmo, por lo menos en uno, me acuerdo. Este, así que vemos que además de que Dios es amor, también Dios es fuego consumidor. Él tiene ira en contra del pecado, pero no solo en contra del pecado, también dice en Salmo capítulo 7, versículo 11, y ahí es por eso que la gente dice que Dios no ama al pecador, pero realmente lo que dice aquí no está diciendo que no lo ama, lo que dice es que tiene ira contra el pecador. Dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Usted cree que Dios está contento de que el hombre viva robando y mintiendo? ¿Usted cree que Dios está contento con aquella persona que vive adulterando? No, Dios está enojado. Eso es en contra de la santidad de Él. Y dice el versículo 12, nos dice la salida para la persona que está haciendo estas cosas. Si no se arrepiente, así que el arrepentimiento es la salida de eso. Dice, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así que entonces Dios tiene ira en contra del pecador también. Pero esto no niega que Dios lo ama. Eso me recuerda una vez en Punta Arenas, en el 20 de noviembre, es un lugar ahí en Punta Arenas. Estaba yo en una soda y había un testigo de Jehová y le dije, bueno, es que la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Y él me dijo así, pero también dice que Él es hombre. Entonces yo me puse a pensar, solo está aceptando una parte de la Biblia. El que dice que Jesús es hombre y que se hizo hombre como nosotros, pero sin pecado, es el mismo que dice que Jesús es Dios. Y porque en una parte dice que Él es hombre, ¿debo negar que Jesús es Dios? No, tengo que aceptar las dos verdades. La suma de tu palabra es verdad. Y porque aquí dice que Dios está airado contra el impío, ¿debo negar que Dios lo ama? No, debo aceptar las dos verdades. Son las verdades de Dios. Una verdad de Dios no contradice ni elimina otra. Recordemos que en Éxodo capítulo 34, versículo 6, es uno de los lugares donde dice, vamos a buscar Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios está irado contra el impío, pero Dios es tardo para la ira. Si Dios no fuera tardo para la ira, el mundo no existiría. ¿Por qué Dios es tardo para la ira? Porque la ira de Él es una ira justa, una ira controlada. Es una ira que la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4 al 6. Vamos a leerlo. Es una ira que va a ser manifestada en el día de la ira y del justo juicio de Dios. Vamos a buscar ahí Romanos capítulo 2, versículo 4
al 6. O menosprecias las riquezas de su benignidad, las riquezas de la benignidad de Dios, paciencia que Dios espera, y también persevera. Dice, y longanimidad, y longanimidad es paciencia sin límites. Es por eso que usted ve que los impíos hacen y deshacen, y usted dice, qué raro, por qué Dios no castiga a esa persona? Bueno, a veces Dios lo hace, no siempre, pero es porque Él dice, su longanimidad, su paciencia sin límites. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿ok? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Así que usted está atesorando. Usted es una persona que está pecando contra Dios, está haciendo un tesoro, está acumulando ira, ira. ¿Y por qué Dios no manda ya su ira contra usted? Porque lo ama. Él ama a usted. Dios no ama el pecado, lo ama a usted. Y esto, aunque no hay un versículo que lo diga, está en la Biblia. Dios ama al pecador. Que está enojado con el pecador por lo que hace, es cierto, pero Él es lento para la ira. Y todo eso, Él lo está apuntando y se está guardando para que cuando se manifieste el día de la ira y del justo juicio de Dios, las personas que han hecho mal, que nos han hecho mal, que han hecho mal a otros, que han destruido países, que han mentido a montones de personas y matado a montones de personas, esas personas ese día van a recibir la ira de Dios. Mientras tanto, Dios no está derramando su ira. La ira la tiene sobre esa persona, pero lo ama. Lo ama porque quiere que se arrepienta y que crea en Cristo y que entienda que la ira de Dios cayó sobre Jesús para que no cayera sobre él. Así que entonces recordemos que Él es paciente, según de Pedro capítulo 3, versículo 9 y 10. Es por eso que Jesús todavía no ha venido. Es por eso que este mundo no se ha acabado, como un ateo le dijo al hombre que escribió el libro Dios no está muerto, del cual salieron las películas Dios no está muerto. Iba en el avión y este hombre que era ateo le dijo a él, yo no entiendo, si Dios existe, entonces ¿por qué no termina ya con el mal? Y ese hombre, el que escribió este libro, por cierto que por aquí lo tengo, ese libro, este, bueno, aquí no lo tengo a la vista, pero este hombre que escribió este libro le dijo, bueno, es que si Dios terminara con el mal, ya empezaría terminando con usted, porque el mal está en usted, el mal está en el mundo, pero él es paciente, él quiere salvar a las personas. No vamos a llegar a un dentista y el dentista nos va a ver una pequeña carie o un diente o una muela mala y ese dentista no nos va a decir, bueno, vamos a quitarle todas las muelas y todos los dientes, tiene un diente malo. No, e inclusive puede tener todos los dientes y las muelas malas que si es un buen dentista va a tratar de salvar todo. Igual Dios. Que eso no sirve, lo que tiene ahí en la boca esa persona que está malo y todo eso, es cierto, pero Él quiere curarlo, Él quiere ayudarlo, igual Dios. Que el hombre le enoja por sus acciones, es cierto, pero también lo ama y quiere librarlo de la justa ira de Él. No es que Dios no tenga razón, Él la tiene, pero Él es amor y ama al pecador. Y dice aquí en 2 de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay
serán quemadas. Así que sí va a venir el día de la ira de Dios, va a venir el día del Señor. Y claro, faltan varias cosas como estamos estudiando en el libro Apocalipsis, que retomamos el estudio, si Dios lo permite, el primer jueves de febrero. Faltan varias cosas para que llegue a este punto que estamos leyendo en 2 de Pedro, pero se va a llegar a este punto. Lo que toda la gente piensa del fin del mundo, la gente piensa que el fin del mundo es que todo se va a destruir. No es ya, pero va a ser un día. Un día Dios va a destruir no solo la tierra, sino todo el universo y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Todo porque Dios es justo y tiene ira contra el pecado, pero ama al pecador y quiere salvar al pecador. Así que hermanos, recuerde, nuestra base es la Biblia, no lo que los hombres nos digan. Por más que conocidos que sean, si enseñan algo que no está conforme a la Biblia, nos quedamos con la Biblia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que ella, Señor, pueda prevalecer, que haya personas que puedan conocerte y puedan conocer tu amor y tu palabra prevalezca en nuestras vidas y más personas se arrepientan y crean y conozcan el amor tuyo a través de tu amado Hijo Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Una cosita más, nada más. Así, su amor no niega su justicia e ira. Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. También la Biblia dice, Dios es fuego consumidor. ¿Cuál de estas dos verdades vamos a escoger? Las dos, porque las dos son palabra de Dios. Tampoco la ira de Dios niega su amor. Aceptemos toda la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Nos vamos a estar viendo mañana por medio de las peticiones que enviemos. Si usted no está en ninguno de los dos chats, entonces puede enviarme a mí las peticiones y vamos a orar. De 4 a 6:50 enviamos las peticiones y de 7 a las 7 de la noche oramos cada uno en su casa. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Muchas bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.